Vamos a levantar nuestra Biblia, vamos a declarar lo que hacemos cada domingo. Los niños, pero qué terror. Esperen, niños, vengan. Uno se va poniendo viejo, ¿no? Vengan los niños, rápido, esos chicos tan hermosos que tenemos. Es que nos tenemos que acostumbrar ahora que ellos están cada domingo. Miren qué cosa linda que Dios nos ha regalado. Faltan un montón por allá, me parece, que están dormidos. Vengan mucho. Usted ve que acá está la iglesia del futuro, ¿eh? Créame. Acá va a haber varios predicadores, predicadoras, hombres y mujeres de Dios. Qué lindo. Faltan, allí vienen dos que vienen corriendo. A ver, venga, niños, venga, sin miedo. Falta otro, ahí vienen tres más. Mira. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo importante que son estos niños en nuestra iglesia, no por el hecho de que sean bonitos, como son todos hermosos, sino porque es nuestra responsabilidad como congregación amarlos, cuidarlos y enseñarlos. Y esta tarea de enseñarlos a ellos es una tarea muy, ¿cómo se dice en español? Mühsam, compleja, hay que dedicarles tiempo. Y hay maestros que ustedes ven algunos aquí y otros que están sentados por allí, que hacen esto cada domingo. Y yo quiero agradecerles en nombre de la iglesia a todos los maestros por el esfuerzo, porque el día de mañana ellos van a dirigir toda la iglesia. El día de mañana ellos serán hombres y mujeres que Dios va a usar. Por eso vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todos estos chicos tan lindos que tenemos. Oremos. Señor, agradecemos la vida de nuestros niños porque son una bendición. Oramos por ellos, Señor, no como para hacer una oración, sino sabiendo y conociendo que tú tienes un plan con cada uno de ellos, Señor. Oramos para que ellos sean felices, para que crezcan sanos, para que disfruten esta vida, Señor, la escuela, para que tú les des amigos, que ellos sean, Señor, alegres, pero por sobre todo que crezcan en tus cosas. Los bendecimos, Señor. Bendice a los maestros, que le den la sabiduría y el entendimiento a ellos, Señor. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Sí, pueden pasar a la clase, chicos. Levantar nuestras Biblias, vamos a declarar lo que hacemos cada domingo. Hágalo conmigo con convicción y decimos: esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder, me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y que así sea, y que este domingo sea la palabra de Dios para usted y para mí no solo un bálsamo, una alegría, sino que también todo el conocimiento que hoy nosotros podamos encontrar en ella nos bendiga y nos dé ese crecimiento espiritual que todos anhelamos. Para los que no saben, nosotros estamos tratando, con la ayuda del Señor, de leer la Biblia en un año, de estudiar un poco el contenido. Yo digo esto porque mucha gente me estaba diciendo: pastor, vamos muy rápido. Es verdad, estamos yendo rápido porque no estamos haciendo un estudio, si bien profundo, sino un estudio sobre el contenido. ¿Me entiende? Es decir, es algo así como que estamos tratando en este año de tratar de entender el contenido de la Biblia. Pero no nos podemos ir capítulo por capítulo ni versículo por versículo, porque necesitaríamos mucho tiempo para eso, muchos años. Es decir, lo que hacen teólogos, lo que estudian los teólogos por años, no lo podemos hacer si no nos tomáramos el tiempo consecuente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, y lo repito siempre, es de cada libro tomar los aspectos importantes para entenderlo. Estamos ahora en el libro de Éxodo, y cuando pensamos en ese libro, que en realidad vimos hasta ahora dos prédicas del Éxodo muy importantes. La primera trató en realidad lo que, si ustedes se acuerdan,
el pueblo de Israel estaba esclavo bajo el poder egipcio. Dios llama a Moisés y le dice que libere al pueblo de la esclavitud, que lo saque al desierto para adorar a Dios. En realidad no era otra cosa que sacarlo para abandonar esa situación de esclavitud. Vimos que luego de eso, de ese acontecimiento, de esa salida, es decir, esa libertad y esa salida del pueblo de Israel, cruzan el Mar Rojo. Esto ocurre uno de los milagros más grandes de la Biblia, la apertura del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel cruzó. Y ya del otro lado del Mar Rojo es cuando Dios se manifiesta a su pueblo. Y en primer lugar vimos el domingo pasado lo que nos trajo Benjamín acerca de el domingo pasado, acerca de los 10 mandamientos. Es decir, lo que estaba ocurriendo en ese momento era el pueblo de Israel. Yo lo comparo esto con la conversión. Si usted antes vivía sin Cristo, porque estaba esclavo, acuérdese, usted estaba esclavo de los pecados, vivía esclavo, y de pronto alguien le da la libertad, usted sale a la libertad y usted dice, bueno, ahora puedo vivir la vida como quiero, y usted dice, no se puede vivir como quiere. La vida en libertad tiene unas reglas, la vida en libertad marca formas en las que nosotros debemos comportarnos, porque para vivir en libertad tenemos que vivir también de forma correcta. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la palabra de Dios, los mandamientos, nos ayudan a vivir de forma correcta. El pueblo de Israel salió de la esclavitud y necesitaba un orden. Este primer orden, que fueron con los 10 mandamientos que vimos con Benjamín, los 10 mandamientos le daban 2 aspectos importantes, que era básicamente la relación con Dios, que los redujo a 2. Jesús hizo la comparación, Benjamín. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto trataban los mandamientos. La relación horizontal, podríamos decir, y la relación vertical y la relación horizontal con los humanos. Era muy difícil para un pueblo que estaba acostumbrado a la esclavitud salir a una nueva vida. Necesitaban de alguna forma tener algunos reglamentos, ya no un cinto, ya no una espada, ya no un soldado que les decía para dónde tenían que ir y cómo hacer, sino que necesitaban ellos mismos saber manejar las diferentes situaciones. Por eso, luego de los 10 mandamientos que nosotros habíamos visto allí, Dios, por medio de Moisés, extiende las leyes, vamos a decir así. Dios trata temas como, por ejemplo, la esclavitud, la propiedad personal, un tema que ellos no tenían propiedad personal, vivían en esclavitud, o sea, no les pertenecía absolutamente nada. Y luego habían salido con una cierta riqueza, por así decir. ¿Y cómo se iba a manejar la propiedad personal? Dios establece y Dios le da estas leyes, la responsabilidad social del pueblo. Debían saber manejarse en forma social. Luego, los llamados a justicia. Dios establece festividades. Hay 3 festividades. Una era la de los panes sin levaduras, que recuerda la salida de Egipto. Esto es muy importante porque Dios le dice al pueblo, no te olvides de dónde vienes. Que muchas veces nosotros queremos saber de dónde venimos. ¿Usted se acuerda cuando vivía antes sin Cristo? Y tiene que acordarse de eso, no para decir que antes era mejor, sino para darse cuenta de dónde Dios le sacó. Luego, la festividad de las cosechas, donde el pueblo aprendía por primera vez en su vida, vamos a decir así, a traer las primicias de sus frutos. Ellos comenzarían a tener crías sus animales, comenzarían a dar fruto a la tierra, aunque serían un pueblo nómade, es decir, iban a caminar por el desierto durante mucho tiempo, innecesariamente, vale la pena decirlo. Aprenden también esto y debían tener en estas festividades, por supuesto, cada uno un significado. Dios marca estos significados y luego viene una cosa muy importante dentro de lo que es lo que Dios les da al pueblo. Fue una promesa que Dios le da al pueblo, y dice así. Está en Éxodo 23:20, yo se la leo, no la vamos a poner al frente. Hoy no voy a poner muchos textos, voy a poner uno solo que nos va a guiar, porque si pongo tantos textos, creo que nos vamos a marear como yo me mareo.
Éxodo 23:20 dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Mira, yo te envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar donde te he preparado. Es decir, Dios pone un ángel. Esto, si uno lo relaciona, hoy ¿quién tenemos como ángel? El Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu a cuidado del pueblo para dirigir al pueblo. Este camino por el desierto que va a emprender el pueblo de Israel, que en realidad no debería haber durado más de un año aproximadamente, va a terminar durando 39 años. Toda una generación, por así decir, porque es una generación la que pasa. Toda una generación va a morir en el desierto, un pueblo que se va a reproducir, por supuesto, pero un pueblo que prácticamente va a desaparecer en el camino hacia la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo. Es un camino muy largo, es un camino extremadamente difícil, peligroso. Nosotros que estuvimos ahora hace poco en Israel, estuvimos en la zona del desierto, no es fácil. No es fácil movilizarse por un clima tan hostil, pero el pueblo de Israel, sin lugar a dudas, recibiría de parte de Dios la guía, por un lado. Por el otro lado, el pueblo debería vivir a lo largo de estos 40, 39, 40 años, un tiempo en el conocimiento con su Dios. Yo creo que Israel, al salir de Egipto, no conocía a Dios en absoluto. Había escuchado de Dios, pero no conocía de Dios. Y el pacto que hizo con los mandamientos, cuando nos contó Benjamín la semana pasada, que Dios le dijo al pueblo, quieren aceptar esto, Dios les presenta los mandamientos y dice, sí, haremos todo lo que quieras. Es como esa decisión tan impulsiva que tuvo el pueblo, pero a la vez que le prepararía para ir conociendo a su Dios. Yo cuando estaba leyendo todo esto, me reflejaba mucho en mí, porque no sé si a usted le pasa, así fue conmigo y así es con usted. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con todo el de, sí, Dios mío, yo quiero hacer todo lo que tú quieras, yo quiero ser un hombre de bien, yo quiero ser una mujer de bien, tenemos todo ese impulso, pero cuando conocemos todo lo que eso significa y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos damos cuenta que es una gran empresa, una maravillosa empresa, una empresa que Dios va a traer. Hoy vamos a tocar un tema de lo que nos continúa. Recuerden que el pueblo salió, cruzó el Mar Rojo, se encontró en el desierto, Dios le dio los mandamientos, entonces Dios manda a crear un tabernáculo, o sea, un templo, vamos a decir una iglesia, un lugar donde Dios pudiera manifestarse y donde el hombre pudiera sacrificar ante su Dios. Es decir, era la primera, vamos a decir la primera iglesia o la primera casa, por así decir, en la cual Dios iba a manifestar su presencia. Nosotros vimos anteriormente que Dios se había manifestado en otras oportunidades, lo vimos incluso en el Génesis mismo, y vimos que Dios se apareció, se dio a manifestar. El hombre formaba algo así como un altar, como para su Dios. Dios marcó un lugar y dijo, este es un lugar santo, tus pies están pisando un lugar santo. Dios había determinado de alguna forma, pero en este momento el hombre prepararía, según lo que Dios le manda, una casa para Dios. Esta casa se llamaría tabernáculo. No vamos a ver todo lo que viene en la historia después, porque hemos visto que es necesaria una prédica más para dar final, digamos, a la parte del Éxodo. Allí hay muchísimas cosas y muchas cosas más para descubrir en este tremendo libro. Bien, la construcción del tabernáculo tendría un elemento que yo quiero aclarar según mi punto de vista, mi opinión, y quiero ayudarle en esto a usted para que usted pueda tener una respuesta ante esto. Cuando nosotros hablamos y vemos en la Biblia mucho acerca de los sacrificios, no sé si ustedes vieron que en la Biblia vemos que el hombre sacrifica un animal para presentarlo a Dios, para que a través del sacrificio de esa sangre, ese derramamiento de sangre, haya perdón de pecados.
El sacrificio en realidad no es un invento que ocurre en este momento. El sacrificio viene de muchísimo tiempo atrás. No es una cuestión que inventaron los israelitas, sino que era algo que estaba introducido en medio de la cultura en que se vivía en la época. Las personas tenían una relación con Dios o con un Dios cualquiera, como muchos tenían, y esta relación tenía una particularidad. El hombre temía al castigo de Dios, entonces se acercaba a Dios. Para acercarse a Dios, ¿qué llevaba? Quería calmar el odio, por así decir, el enojo divino. Y de esa forma el hombre presentaba ofrendas, sacrificios. Es decir, hoy en nuestra cultura esto no existe, no tenemos esa cultura. Y hoy, si a ustedes le dijera yo, mire, el domingo que viene vamos a hacer un sacrificio acá en la iglesia, vamos a traer un corderito, le vamos a cortar el cuello, vamos a derramar la sangre y vamos a prender fuego y lo vamos a hacer que el humo suba para arriba. Usted me diría, pastor, eso es un crimen. Yo creo que los defensores de los animales me llevarían preso. Quiero explicar esto porque nosotros estamos viendo un contexto en el cual Dios se manifiesta en un ambiente cultural en que ciertas cosas eran totalmente normales. Y era, en cierto modo, digo yo, si yo lo quiero entender al día de hoy, me puedo imaginar una cosa muy bien. Usted no sacrificaría un corderito para presentarlo a Dios, pero sí se lo comería. Y parecido no es lo mismo, pero es lo mismo. Lo que pasa que Dios, y quiero declarar esto, y no me quiero meter en esto porque esto es una ensalada. Cuando Dios creó al hombre, Dios no solo lo creó al hombre, sino que le dio provisión, lo proveyó. Y así como le dio el animal para proveer, para comer, le dio también lo necesario para expresar su espiritualidad. Y dentro de esa espiritualidad, el hombre, y aquí hay una ley de orden espiritual que yo nunca entendí, ni quiero decir que a partir de ahora la entiendo, pero en realidad nunca la entendí, que es el sacrificio. Hay una ley espiritual que dice: a mayor sacrificio, mayor poder. Esto existe en todo el orden de la creación. Véalo, es muy interesante. Pero en este sentido, cuando hablamos de sacrificio es que el hombre tiene la oportunidad de dar lo más precioso y expresarlo a Dios. Dios estableció que con derramamiento de sangre hay remisión de pecados. Derramamiento de sangre, perdón de pecados. Es algo que Dios lo puso. No sé cómo, que Dios lo asimiló para nuestra fe también. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo de Israel va a recibir de parte de Dios la forma en que ellos, dentro de la casa de Dios, el tabernáculo, van a presentarse ante Dios, ofrecer sacrificio ante Dios y pedir perdón por sus pecados. Esto es lo que en el punto ese nos encontramos, en ese nudo de la vida espiritual. Hoy en día nosotros, cuando nos convertimos a Jesucristo y venimos a la iglesia, hay muchos cambios que ocurren. Antes no venía a la iglesia todos los domingos y uno lo comienza a hacer. ¿Qué viene a hacer a la iglesia? No viene a comer ni al kiosco, no viene acá a hacer amistades, sino que uno viene a adorar a Dios. Entonces, eso cambia en nuestra vida y eso cambió ahí en la vida del pueblo de Israel. Nosotros venimos a la iglesia y hacemos ofrendamos a Dios porque tenemos gratitud de lo que hemos recibido de Dios. Nosotros sabemos que todo lo recibimos de Dios y con gratitud recibimos y con la misma gratitud damos. Y eso lo hacemos en un entorno y en ese mismo entorno se encuentra la nación de Israel. Vamos a ver una foto y voy a tratar, Miki hizo les cuento que yo estoy predicando media prédica mía y 3/4 de la de Miki, porque nos pusimos de acuerdo para poder dar tanto en Erlangen como aquí en Múnich la misma prédica. Entonces yo me tiré en esta empresa de predicar la prédica de otro, que no es fácil, te lo digo, pero como estamos viendo el mismo tema, lo vamos a tratar de ver. Bueno, el tabernáculo tenía que ser un habitáculo, tenía que ser un lugar, y ese lugar tenía que tener ciertas partes específicas en las que Dios daría la información siguiente. Ustedes ven a lo largo del alrededor de lo que está en puntitos, eso se llama el atrio. El atrio vendría a ser las paredes. Vamos a tomar en cuenta que este es el tabernáculo como iglesia, ¿sí? Hagamos de cuenta, el atrio serían nuestras paredes,
que nos rodean allí. Esto marca lo que es las fronteras de eso. Luego, en la entrada había una cortina o una puerta, en aquella época una cortina, nosotros tenemos una puerta, con ciertos colores específicos que distinguían el resto de los lienzos que rodeaban al tabernáculo. Es decir, esto hacía que la puerta que tienen ustedes allí, en la entrada, ven la puerta del atrio, al lado, me estoy refiriendo al lado derecho mío, al lado derecho suyo, esta era la entrada al tabernáculo. Luego, la primera cosa que nos encontramos al entrar al tabernáculo, al atrio, es el altar de bronce. El altar de bronce, o de los holocaustos, era donde los animales eran sacrificados por los pecados del pueblo. Es decir, lo que iba a hacer el pueblo en aquel tiempo, llevaba un animal y lo sacrificaba a Dios como una ofrenda a Dios. Este derramamiento de sangre produce un efecto en el orden espiritual en que la culpa es borrada. El problema con este asunto era que había que hacerlo siempre, cotidianamente. Las familias iban siempre una vez al año, ofrecían el sacrificio por el perdón de pecados, y esto era como, digamos, una cosa sin fin. Luego hay lo que ven ustedes al medio, luego del altar de bronce, la fuente de bronce entre el altar y la tienda servía para la limpieza de los sacerdotes. Antes de ingresar, ellos debían purificarse, lavarse, por supuesto, y para luego entrar a lo que sería el lugar santo. En este cuadrado siguiente que ustedes ven es lo que diríamos un templo más reducido, es un lugar más íntimo. Allí va a ser un lugar específico donde va a haber un cierto ornamento también importante que tenía que ver básicamente con todo lo que era la adoración. Este lugar a mí me da la impresión cuando yo lo veo que cada espacio nos lleva un poquito más cerca de Dios, ¿no? Como que vamos caminando a lo que en realidad sería al lugar santísimo, que ya vamos a llegar a donde Dios se hacía presente junto al sacerdote. La tienda estaba cubierta de 4 lienzos, esta más pequeña, y servía como cielo raso, o techo, y 4 colores simbólicos y figuras de querubines. La segunda era de pelo de cabras, luego la tercera con piel de carneros teñida de rojo, y finalmente una cubierta con pieles de tejones. ¿Qué son tejones? Bien. Ok, algún animal específico. O sea, que era cubierto de piel. Esta era, digamos, la construcción, la tienda o tabernáculo cuidadoso y detalladamente revestía, iba a contar con su interior. Vemos en el interior de esto lo que sería entrando al lugar santo. El lugar santo, allí los sacerdotes ingresaban cada día, se encontraba la mesa de los panes, o sea, 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan que vimos esto al principio cuando se forman lo que son las 12 tribus de Israel? Ustedes recuerdan, esto las representa. Luego, estos panes eran renovados cada sábado. El candelero de oro con 7 lámparas de aceite puro que ardían continuamente. Y luego el altar de incienso, donde se quemaba una fragancia específica que Dios les había indicado. Esto era, digamos, lo que se habla del lugar santo. Luego había un velo en medio del lugar santo, una tela, digamos. Recuerden, es muy interesante recordar este punto, porque cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado y murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó y el lugar santísimo quedó expuesto? Aquí hay una cuestión de orden espiritual muy importante. Después se los comento. El lugar santísimo, había un velo que separaba los 2 espacios. El lugar santísimo, a diferencia del lugar santo, solo el sumo sacerdote podía ingresar en este lugar una vez al año para pedir perdón por sus pecados y los de la familia, y como así también los del pueblo. En este lugar estaba el arca, que contenía las tablas de Moisés que había dado con los 10 mandamientos. El arca era como un cofre, la tapa del arca se llamaba propiciatorio y era una plancha de oro, pero era una plancha de oro que no solamente cubría lo que había dentro, sino que en el lugar
donde se esparcía la sangre de los sacrificios y el lugar desde donde Dios hablaba. Es decir, como ustedes ven aquí en detalle, también dentro del arca había dos cosas más, la vara de Aarón, viene más adelante, y también los panes había recibido en el desierto. Dios establece un lugar, y de esta forma lo podemos ver en la foto ahora que viene, un lugar donde el pueblo de Israel expresaría su espiritualidad, donde encontraría la presencia de Dios, donde de alguna forma encontraba un espacio para comunicarse. Cuando yo veía el tema del tabernáculo, me daba cuenta qué tan importante muchas veces es este lugar, la iglesia, el lugar donde nosotros vamos en búsqueda de Dios. Si bien nosotros sabemos que hoy tenemos un concepto totalmente distinto, vamos a llegar, Dios en ese momento establece un lugar para que Él pudiera habitar. Si bien nosotros sabemos que el hecho de que Dios habitara en un lugar, el Dios que ocupara un lugar, no significaba que Dios tenía ese tamaño, que Dios se manifestara de esa forma tan pequeña, sino que demostraba que Dios tenía un acercamiento con el pueblo, Dios tenía un acercamiento con el hombre. Imagínense, había sido tanto tiempo que la nación estaba alejada de Dios, habían ocurrido tantas cosas que el hombre se había separado de Dios, que de esta forma Dios se acerca de una forma sumamente importante. Le quiero leer lo que dice en relación a este primer punto. Dios establece un lugar para habitar en medio de Israel. Dice el capítulo 25 del mismo Éxodo 8, dice: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Dios pone ese espacio para comunicarse. Dios pone ese espacio para no solo comunicarse, sino para manifestarse. Yo cuando pensaba en el tabernáculo pensaba, qué lugar más simbólico, qué lugar más poderoso, qué lugar más, no sé cómo describirlo, santo. ¿Cómo ocuparíamos un lugar nosotros así si hoy tuviéramos un lugar para Dios? Simbolizando hoy la iglesia, por ejemplo, ¿cómo sería la iglesia? Tiene que ser un lugar realmente importante para esto. Hechos capítulo 7, verso 48 dice: nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio hecho por Dios. Les había ordenado a Moisés, según el modelo que habían visto. Y después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo la mano de Josué. Y cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expuso la presencia de ellos, allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó el favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó su casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirían?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? Dios revela al pueblo de Israel, si bien las órdenes del tabernáculo, donde manifestaría su presencia, pero es justamente luego donde Dios, ya en el Nuevo Testamento, y lo vemos en el Evangelio según San Juan, que Él se manifiesta por medio de su Espíritu Santo ya en nosotros, para habitar en nuestro corazón. Cuando yo hacía esta comparación, templo y mi vida, creo que me agarro un poco de nervios, porque me puedo imaginar un templo sagrado, un lugar en el cual yo he preparado para Dios, pero no me puedo imaginar mi vida, mi cuerpo, en el cual yo debo prepararlo para que Dios tenga esa oportunidad de habitar en medio de mí. Sí me puedo imaginar una iglesia, una congregación donde podamos decir Dios habita en este lugar, pero cuando hablamos de templo, el Evangelio nos dice que nosotros somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el lugar donde Dios quiere habitar en nosotros, es el lugar donde cada día el Señor, nosotros podemos encontrarlo y buscarlo. Si bien lo que dijo, creo que fue Benjamín que dijo la semana pasada, ya no vamos a la iglesia, somos iglesia.
Y ser iglesia justamente no es solo formar parte de una comunidad, sino es también compartir esto, ser casa de Dios, ser nosotros mismos, cuidar este templo, esto que Dios nos ha dado. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La voluntad final de Dios para nosotros, si lo miramos no del templo, hoy en nuestra vida, es que Dios construyó un cuerpo que es la iglesia y construyó individuos dentro de la iglesia que somos nosotros para morar dentro de ella. Dios no edifica más un templo así. Dios no está armando un templo para que nosotros podamos edificar, sino que Dios está edificando su iglesia, su cuerpo. El templo ya no es un lugar pequeño como lo miramos en Israel o lo miramos allí en el desierto, sino que la iglesia de Cristo tiene una dimensión universal y en donde todos formamos parte de ella, donde todos somos parte de este templo que es Dios. Pero sobre todo, y lo que yo quiero destacar en esto que es importante, es que nosotros somos templo del Señor. Mi pregunta es: ¿cómo cuidamos este templo? ¿Qué espacio le damos a Dios a manifestarse en nuestra vida? ¿Cuánto es nuestra vida de oración? ¿Cuánto sacrificamos a Dios? Hoy no necesitamos traer un animal, no necesitamos hacer absolutamente nada. Hoy necesitamos tener una comunión con Dios que ni siquiera nos exige algo, sino que nos exige arrepentimiento. Ya el derramamiento de sangre que nosotros vimos en la antigüedad y vemos allí, lo hizo Cristo Jesús. Jesús, y aquí viene lo maravilloso, y aquí viene el entendimiento de lo que significa este templo y este proceso en el cual Dios le muestra al pueblo. Vea qué interesante, yo lo voy a explicar según mi entendimiento, y es lo siguiente: Jesucristo mismo se determinó como el Cordero. Él dice: yo he venido como sacrificio para ser sacrificado. Jesús toma el lugar de ese pequeño animal que el pueblo estaba acostumbrado a llevar a la ofrenda, sacrificarlo. Cristo mismo es expuesto, condenado a muerte, derramó su sangre en una cruz, en un altar, delante de Dios, y ese derramamiento de sangre hace que hubiera perdón de pecados en la humanidad. Pero no una vez y cada vez que Cristo muriera, como dice el apóstol Pablo, sino de una vez y para siempre. Por eso cuando Cristo muere, se raja la vela del templo y nosotros tenemos un acceso libre a Dios. No tenemos necesidad ya más de exponernos de tal forma o hacerlo de cual otra, sino que podemos acceder a Dios. ¿De qué forma? La Biblia dice: por medio del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos a Dios, cuando decimos: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Ya no decimos: Señor, yo sacrifico esto, yo hago esto por ti, sino que el Señor Jesús dice: yo he hecho esto por ti de una vez y para siempre. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, toma en ese punto el lugar de sacerdote. Vieron que en el templo, si podemos ver la foto de nuevo, en el templo vemos que una vez al año el sacerdote entraba al lugar santo y una vez al año entraba al lugar santísimo, donde él debía hacer un sacrificio, o al rociar la sangre que había sido derramada del cordero más adelante, lo hacía por el pueblo, por sí mismo, por su familia y por el pueblo. Este derramamiento de sangre era un acto continuo que debía hacer. Jesús, dice la palabra, y lo podemos ver en Hebreos, pueden ver en Hebreos el capítulo 4, hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esto, y dice que Jesucristo fue nuestro sacerdote, es nuestro sacerdote, que entra al lugar santísimo, de una vez y para siempre, derramando por nosotros el sacrificio necesario para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Esto suena muy simple y en cierto modo, aunque lo es el plan de Dios. Yo a veces pensaba: ¿por qué Dios utilizó el sacrificio? Bueno, no sé por qué se le ocurrió eso, pero de cualquier manera tiene sentido y cierra con todo lo que Jesús hizo por nosotros.
Cuando hablamos de sacrificio, nosotros pensamos qué difícil hubiese sido vivir en aquella época, en aquel tiempo, siendo nosotros mismos esclavos de nuestro propio pecado y esclavos de nuestra propia adoración a Dios. Pero el plan de Dios era mucho más grande, era maravilloso. Dios establece en cierto modo ese lugar para el sacrificio y para el perdón de pecados que fue el tabernáculo. Es un lugar que en cierto modo al establecerlo Dios, sabía Dios que llegaría el momento correcto, la llegada específica, el Mesías, aquel quien sería sacrificado por todos nosotros. La gente en el tiempo de Jesús no entendió a Jesús, no lo entendía. Hoy en día, si usted va a Israel, se va a dar cuenta que los mismos judíos no aceptan a Jesús como su Mesías. Ellos estaban esperando un libertador político en su tiempo y creo que hasta el día de hoy, pero Jesús vendría a darle libertad al ser humano en su vida espiritual. Vendría a darnos la libertad y la vida eterna que todos nosotros necesitamos. Entender cómo Jesús actúa de sacerdocio es algo muy importante para nosotros. Por eso Cristo Jesús es central en la vida del creyente. Por eso la obra de Cristo Jesús para nosotros es tan importante. Por eso las festividades que nosotros tenemos como Pascua y muchas otras, y Pentecostés y cuantas otras, en donde Jesucristo volvemos a recordar ese sacrificio. Ese sacrificio para nosotros es, si bien un recuerdo, pero es como que volver nuevamente a ese punto y decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Nosotros podemos acercarnos a Dios hoy de una forma libre, sin condiciones. Usted, cuando alguien busca a Dios, muchas veces queremos cumplir cosas. Ven, haz esto, haz lo otro. Pero Jesús dice no, solo falta que vengas, que te acerques a mí. Solo falta que dobles tu rodilla por mí. Y ese acto es en el cual nosotros entendemos como la gracia de Dios. No es un acto humano, es un acto divino. Es algo que Dios hizo por todos nosotros. Entender la función de Jesús nos da a entender por qué hoy incluso y cada momento nosotros oramos al Padre por medio de Jesucristo. Cuando usted ora a Dios y dice en el nombre de Jesús, parece que fuera una cábala, parece que fuera a ver, decí eso porque eso te va a salir bien. No, estamos hablando porque nuestro sumo sacerdote, quien se expuso por nosotros. A ver, hay alguien que trató de explicarlo de la siguiente forma. Y dice que Dios, los seres humanos somos pecadores, es verdad. Los humanos tenemos maldad en nuestro corazón, es verdad. Eso no ha cambiado en nada. Somos lo que somos. Y Dios es santo. Y cuando Dios nos ve tal cual somos. Pero Jesucristo es como un espejo en el medio, el cual le permite a Dios vernos. El cual permite a Dios comunicarse con nosotros. Jesús es ese sacerdote que lo hace posible. Por eso cuando nosotros oramos al Señor decimos, Señor Jesús, gracias por lo que has hecho. Y cuando nosotros oramos a Dios y decimos, Padre, yo te pido esto en el nombre de Jesús, nuestro sacerdote, nuestro Salvador, nuestro único Señor. Entender cómo Jesús hizo el sacrificio en los pecados y al el ser sacrificado por nosotros nos ayudó a nosotros a tener una libertad de conciencia, nos ayudó a tener una libertad de relación con Dios y nos ayuda hoy, cada día, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, a sentir el perdón de Dios, la limpieza. Había una fiesta muy importante en la familia israelita al llevar el día del sacrificio anual a presentarse ante el templo. Llevaban lo mejor que tenían. Era una alegría, era como dejar un peso, era como dejar un dolor, era como dejar algo en lo que uno se sentía que estaba mal. Y cuando se presentaban a Dios, cuando el sacerdote derramaba esa sangre, cuando había allí ese sacrificio, caía del corazón de ellos un peso inmenso. De nuestro corazón ha caído el peso mayor, que es que nosotros podamos ser libres de pecado. Suena esto contradictorio cuando nos miramos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, si yo ahora le pido perdón a Dios, pero mañana voy a pecar de nuevo. Sí, es cierto, vamos a pecar de nuevo. Esto, dice Pablo, no te da la libertad de seguir pecando. Esto nos da la garantía de que la misericordia de Dios nunca ha acabado.
Esta mañana escuché una oración que hizo el pastor en Get Street y dijo, qué lindo es saber que cada día podemos empezar de nuevo, cada día. Qué lindo es saber que cuando nos hemos equivocado hay quien nos perdona. No sé si a usted le pasa, cuando usted peca, ¿qué se siente? Miserable. Es verdad, nos sentimos feos. Y qué hermoso es decir, si yo en este momento me acerco a Dios en el nombre de Jesús, yo soy perdonado. ¿Qué cosa? No sé si usted se da cuenta el volumen de lo que ocurre en el interior humano. El volumen de lo que ocurre en la libertad y en la culpa. Los seres humanos vivimos con culpa y la culpa es terrible. La culpa le quita el sueño. La culpa le da estrés. La culpa le da enfermedades de todo tipo. La culpa es algo terrorífico. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y llegamos a Dios y decimos, Señor, perdona mis pecados, hay una obra sobrenatural, la cual este sumo sacerdote, que es el Señor en nosotros, nos da nueva vida eterna, vida completa. La película que vamos a ver el miércoles tiene mucha relación con esto, es muy interesante, porque en la película vamos a ver esto, un hombre que tiene que perdonar a alguien que nunca podría perdonar. Y Dios de alguna forma lo acompaña a tomar esa decisión, porque Dios es perdón, porque Dios es amor, porque la gracia y la misericordia de Dios se extiende siempre. Hoy nosotros tenemos lugar al acceso al lugar santísimo directamente, pero lo tenemos que hacer con conciencia. Hoy tenemos que vivir como creyentes de forma consciente, sabiendo que ya no hay un templo así, sino que somos el templo de Dios. Él mora en nosotros, en ti y en mí. Jesús está en nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Quiero leer el texto que nos vino guiando, Juan 14, 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada con él. Jesús nos asegura que cuando nosotros cumplimos el mandamiento de Dios, acuérdense cuáles eran dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estas dos cosas pasan, mire lo que nos enseña el Éxodo, el Señor morará en nosotros. El Señor estará contigo y conmigo. Yo me pregunté mientras veía esto, ¿cómo alcanzamos la paz? ¿Cómo alcanzamos la paz? La paz la alcanzamos cumpliendo los mandatos de Dios. Sí, amando a Dios. Amando justamente a Dios. Justamente acercándonos a Dios, justamente diciendo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Dime lo que tengo que hacer. Y segundo es, cuando nosotros expresamos nuestro amor en nuestra comunidad de fe, en nuestro entorno, con nuestro prójimo. Saben, hermanos, yo sé que hoy no hace falta venir a la iglesia para encontrarse con Dios. Esto es verdad. Muchas veces en la iglesia le echamos la culpa a la gente, le decimos, ¿no viniste a la iglesia? ¿Te olvidaste de Dios? Yo sé que no es así, porque el Señor mora en cada persona. Dios mora en su corazón como en el mío, y si usted está en el medio del desierto, lógicamente no va a tener ninguna iglesia allí, pero Dios está en su corazón, porque por medio de Jesucristo Él mora en nosotros, Él vive en nuestro interior. Pero la comunidad de fe, esto que es la iglesia, es un ambiente muy importante para nosotros, porque es en el lugar donde adoramos a Dios. Es el lugar donde como pueblo, como comunidad, venimos a adorar a Dios. Es el lugar donde también expresamos nuestro sentir a Dios. Es el lugar donde juntos nos acercamos a ese trono de la gracia. Y es el lugar donde estamos, vamos a decir así, viviendo, experimentando lo que será el momento maravilloso de estar en la presencia de Dios. Si alguno me ama y guarda mi palabra, y mi Padre lo ama, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo quisiera este domingo que los 10 mandamientos, que aunque son pocos, la ley es muy extensa, léalo en el Éxodo, hay muchísimas leyes. Vamos a ver
en una prédica probablemente el resto de las leyes, porque son muchísimas. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que cumplir, pero yo creo que en nosotros hoy queda sellado estos 2 mandamientos que Jesús nos enseñó. Y queda sellado en nosotros hoy que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Queda sellado en nosotros que somos instrumento de la mano de Dios. Somos un elemento de la gracia de Dios. Dios no se acercó a usted porque es bonito, inteligente, porque es sabio o porque usted sea una persona especial. Dios se acercó a usted porque Dios le ama. Y Dios ama tanto a usted como el que está a su lado y como el que está fuera de la iglesia y como el que está perdido solo. ¿Saben? Yo a veces me pregunto, y esto es un pensamiento mío, ¿no? Yo a veces me pregunto qué macabro a veces somos los cristianos. Y permítame que no le echo la culpa a usted, me estoy echando la culpa a mí. Porque a veces pensamos en nosotros mismos, en nuestra relación con Dios, y nos gusta cantar. Somos especialistas cantando los creyentes, ¿sabían? Somos la comunidad internacional en el mundo que canta más que ninguna otra. Pero yo me pregunto a veces, ¿qué es de nuestro prójimo? ¿Qué es de aquel que hoy está necesitando a Dios y nadie se lo dice? ¿Qué es aquel de que necesita hoy la ayuda y nosotros acá encerrados todos cantando a Dios y levantando bandera y diciendo lo bien que nos sentimos y lo bueno que es Dios? Pero hay gente que necesita de nosotros. Hay gente que necesita llegar a acercarse a Dios y nosotros podemos llevar ese encuentro íntimo con Dios para que las personas lo encuentren. Qué importante que es esta comunidad de fe hoy, no solo por nosotros, sino para afuera. Es nuestra responsabilidad. Y yo les animo a que como iglesia nosotros tengamos la sed, el hambre, el deseo de comunicar lo que Cristo hizo en nosotros y lo que Cristo puede hacer en otros. Nosotros tenemos este deber. No termina todo con hacer lo que queremos hacer para nosotros mismos. Aquí comienza. Esto recién es el principio. Debemos tomar la responsabilidad, no solo ser templo, tenemos que tomar la responsabilidad de contarlos a otros. Jesús dijo, un árbol que no da frutos, se corta. Imagínense si nos quedáramos todo el día cantando acá y no diéramos frutos. Qué importante es. Esta mañana cuando fui a la otra iglesia en Gereserit ocurrió algo que a mí me marcó mucho en la comunidad de fe, lo que es ser una comunidad de fe, lo que es ser del cuerpo de Cristo. Una señora se cayó en la entrada de la iglesia, una señora mayor. Yo conozco a esa señora hace muchos años, vos también la conoces. Y cuando yo vi que ella se cayó, corrimos varios y la levantamos. Entonces la señora estaba un poco confundida porque, lógico, imagínense, una persona mayor se cae, tiene un problema en una rodilla, entonces al subir por la iglesia se cayó. Pero todos estuvimos ahí y yo la alcé y la abracé. Ella me miró pero no me reconoció. Ella no sabía que me conocía hace mucho. Y pasó un momento así y yo le dije, ¿está todo bien? Y me miró ella y me dijo, José, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Dónde está Gretel? Me dice. Digo, no vino hoy. Pero hubo una cosa tan extraña, pero tan linda. Se le fue el dolor de rodilla, yo creo. Después de la reunión nos pusimos a orar, a clamar al Señor para que el Señor la sanara. Pero fue un momento esos en los que solo el Espíritu de Dios comunica. Qué importante la casa de Dios también. Qué importante la iglesia. Qué importante la comunidad de fe que sale, corre, te ayuda, te sostiene. Esto es un ejercicio, hermanos. Y yo quiero finalmente en esta prédica hoy animarles a 2 cosas básicamente. La primera es, tomemos lo que el Éxodo nos dijo. Los mandamientos de Dios son importantes para tu vida, para mi vida, los debemos cumplir. Somos templo del Espíritu Santo nosotros, debemos mantener este cuerpito, este templito, cuidarlo como debe ser. ¿Saben qué importante que es cuidar el cuerpo? Se los podría decir yo por experiencia, que lo maltraté muchos años. Qué importante es que si nuestro cuerpo está bien, nuestra alma está bien. ¿Sabía eso usted? Si nosotros estamos plenamente, físicamente bien, nuestro corazón florece. Y debemos cuidarlo, debemos amarlo, debemos prepararlo para Dios. La semana pasada me decía alguien que extrañaba que en la iglesia la gente viniera bien vestida.
No sé si ustedes, yo crecí en donde la iglesia la gente venía muy bien vestida, muy bien vestida. Se ponían lo mejor. El domingo mi esposa creció con la idea de que el domingo se usa la ropa nueva. Porque era para el Señor, porque era para Él, porque es nuestro encuentro importante. Y yo digo, qué lindo esas cosas, qué lindo es qué lindo es prepararse para el Señor. Yo insisto todos los domingos, vamos a la casa del Señor, vamos a nuestra comunidad, preparémonos nosotros. El Señor Jesús vive en nuestros corazones. Él quiere manifestarse en nosotros. Sí, vamos a envejecer, vamos a enfermar y vamos a morir. Eso es verdad, pero eso vendrá. Hoy nosotros tenemos que vivir el hoy. Hoy tenemos que ser ese reflejo de su amor, ese reflejo de su provisión. Yo quiero hoy orar con ustedes y dar tiempo para la oración. Yo creo que hoy merecemos tener tiempo para la administración también y que nosotros podamos entender que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Creo que hoy a lo mejor habrá alguien que dirá, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero que Él limpie de mis pecados. La Biblia dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos perdona. Si nosotros le decimos a Jesús, Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, recibimos automáticamente el perdón. Automáticamente. Automáticamente. No hay nada que Dios diga después, no, pero te acuerdas que la semana pasada, el año pasado hiciste esa sinvergüenciada también. Y el otro dice que Dios se olvida de todo. Y este es el milagro, esta es la gracia de Dios. Eso que ocurría en el templo cuando llegaban y echaban todo allí, lo del año, imagínense el peso en un segundo por medio del sacrificio de Jesús. Y si alguien que está este domingo no ha recibido a Cristo en su corazón y lo quiere hacer hoy, yo le pido que lo haga conmigo hoy. Si nunca lo has hecho y quieres hacerlo, hazme una señal con tu mano, después oramos juntos. Si hay alguien que quiere tomar este paso, hágalo este domingo. Es un momento importante para tu vida y para la mía. Vamos a ponernos de pie. Y yo le invito a que este domingo usted, pensando en el templo y pensando en todas esas cosas que vimos, usted abra su corazón, ábralo hoy al Señor. Y sienta en este momento que el Espíritu de Dios está contigo, te abraza en este momento. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que hoy tú estés ministrando individualmente a cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, hoy toca nuestro interior más íntimo. Nosotros queremos sentir hoy, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias por el sacrificio en la cruz, Jesús. Gracias por este sacrificio maravilloso. Gracias porque en la cruz, Señor, tú oficiaste allí como sumo sacerdote y fue un sacrificio de una vez y para siempre. Bendito seas, Jesús. Y si tú tienes algo que decirle al Señor hoy, díselo ahora. Este es el momento tuyo con Él. Estás en el lugar santísimo, en el lugar más íntimo del templo, allí donde la presencia de Dios se manifiesta y donde Él te mira y tú le miras. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar.